continuar, estamos estudiando el tema de la escatología, los eventos futuros. Ya habíamos visto en el estudio número 3 sobre los posibles eventos en el futuro. Habíamos dicho algunas de las posiciones que los hermanos, los cristianos tenemos, ¿no? Y dentro de esos futuros eventos habíamos hablado panorámicamente, o por así decirlo, de la semana 70 de Daniel. ¿Qué significa la semana 70 de Daniel? Y aquí también déjenme hacer un pequeño hincapié. Aunque solamente en un pasaje de la Biblia aparece esto, no significa de que no va a ocurrir. No significa de que Dios no va a cumplir eso. Vemos muchas cosas en la Biblia que el Señor dijo una sola vez y se cumplió. Dios le dijo a Noé: Noé, hazte un arca porque voy a mandar un diluvio. Y como nunca hubo diluvio, la gente no le creía a Noé. Pero el Señor dijo una sola vez, y todos sabemos, y históricamente, arqueológicamente y científicamente está comprobado que existió el diluvio universal. ¿Ok? Entonces, asimismo, la semana 70 de Daniel solamente la vemos en el pasaje de Daniel capítulo 9, que le invito que venga conmigo a Daniel 9, 24 al 27. Y ponga mucha atención de lo que dice sobre la semana 70 de Daniel. Es lo que vamos a escudriñar en este tiempo. La semana 70 de Daniel, Daniel 9, 24 al 27. Miren lo que dice ahí: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, sobre Israel y sobre la ciudad de Jerusalén, prácticamente, ¿ok? Dice: para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, ¿ok? Entonces Dios está dando un plazo de tiempo, ¿no? Para poner fin al pecado, poner fin a la prevaricación y poner fin a la iniquidad. ¿Eso ha ocurrido? Absolutamente no. Al contrario, ya hemos dicho, lamentablemente, cómo es Dios. En estos días había muchas manifestaciones alrededor del mundo para apoyar el aborto. Y miren cómo Dios mandó esto y todo eso se paró. ¿Ok? Entonces todavía hay iniquidad, entonces todavía no se ha cumplido estas 70 semanas. Ahora vamos a escudriñar bien qué significa sobre estas semanas. ¿Son semanas de días o son semanas de años? La Biblia habla claramente en el idioma hebreo, la palabra semana es Shavuot, ¿ok? Que es un periodo de 7 años. Entonces, si son 70 semanas de 7 años, entonces son 490 años. Ahora, desde Daniel hasta acá ya han pasado más de aproximadamente 2500 años. Entonces ya debió haberse cumplido. Pero vemos que todavía existe prevaricación. Vemos que no hay justicia perdurable. Vemos también que no se ha sellado la visión y la profecía. Y no se ha ungido el santo de los santos, que es el Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, son 70 semanas, como el Señor mismo lo dice, pero la situación es que estas semanas están divididas prácticamente en un periodo de 3 tiempos, por decirlo así. Entonces, ¿cuál es el primer tiempo? Nos lo dice el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, escuche bien, de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, 7 semanas y 62 semanas. O sea, 7 semanas se restaurará todo el muro y la ciudad de Jerusalén, 7 semanas de años, y después de 62 semanas también dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y un príncipe, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Voy a leer hasta ahí, hasta el versículo 26. Entonces, la orden de restaurar. Entonces, vemos el punto número 2. De las 70 semanas que habla aquí Daniel 9, 25, 24, 25 al 27, se han cumplido 69 semanas de ellas.
faltando una semana profética por cumplirse, que corresponde a lo que llamamos a la semana 70 de Daniel. ¿Ok? Ahora bien, la orden de restaurar a Jerusalén fue dada por el rey persa Artajerjes. Recuerde que cuando Daniel está escribiendo esta profecía, Daniel está en el imperio persa. Daniel tuvo el privilegio de ser uno de los consejeros y uno de los ministros, tanto en el imperio babilónico y luego después en el imperio persa, tanto con Darío el Grande como con Ciro también el Grande. Darío el Medo y Ciro el Persa, ¿ok? Entonces, y después vino el rey Artajerjes de Persa, y él en el año 444 a.C., él dio la orden para la restauración de los muros. Acuérdense de Nehemías, ¿ok? Ahora, la restauración de los muros, si usted lee el libro de Nehemías, usted se va a dar cuenta, como dice aquí, que fueron en tiempos angustiosos. Recuerde que el templo ya estaba edificado. Con los que regresaron con Zorobabel y ellos pusieron el fundamento y poco a poco comenzaron a construir el templo, pero los muros de la ciudad estaban devastados. Nehemías dice que él escuchó de que Jerusalén estaba destrozada y pues todos sabemos la historia, que él se presentó ante el rey, Dios le dio gracia, etcétera, etcétera, y él fue comisionado por el rey a la obra en Jerusalén. Entonces eso fue aproximadamente en el año 444 antes de Cristo. ¿Ok? Entonces vino la restauración de Jerusalén, ¿no? La orden fue dada en el año 444 antes de Cristo. Duró 7 semanas la reconstrucción de Jerusalén. 49 años porque hubieron oponentes. La obra se paralizó por un tiempo, después se volvió a reanudar porque siempre va a haber enemigos que tratan de impedir que la obra de Dios crezca. Y en el libro de Nehemías usted puede empaparse más de la situación. Entonces toda la obra duró exactamente como Daniel lo profetizó, 7 semanas, es decir, 49 años. Se terminaron en muros en tiempos angustiosos. ¿Ok? Ahora bien, después de ser restaurada Jerusalén, dice el versículo 25, ¿sí? Hay 62 semanas, que vienen a ser 62 más 7 semanas, serían 69 semanas. Ahora, ¿cuánto suma eso en años? Entonces son 7 semanas, 49 años, más 62 semanas son 434 años más. Sumamos en total 483 años de las 69 semanas. Entonces el versículo 26 nos dice, y después de las 62 semanas, 7 más 62, o sea, después de las 69 prácticamente, ¿sí? Dice que se quitará la vida al Mesías, no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces vemos aquí que después de la restauración de Jerusalén se suman 62 semanas, 424 años, en donde aparece el Mesías antes de su crucifixión. Ya lo dije en uno de los estudios anteriores que algunos dicen que los 483 años desde aproximadamente el 444 a.C. se cumplió cuando Cristo entró a Jerusalén, lo que se conoce como la entrada triunfal, cuando Jesús entra en el burrito. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, bueno, pero lo que sí sabemos es que las 69 semanas se cumplió antes de su crucifixión. ¿Por qué? Porque el 26 de Daniel 9 dice, después de las 62 semanas, más las 7 que ya pasaron, después de las 69 semanas, se le quitará la vida al Mesías. ¿Ok? ¿Y qué más va a pasar después de las 69 semanas? El versículo 26 nos lo dice claramente. ¿Sí? Y que ha de venir, destruirá la ciudad. No solamente se va a quitar la vida al Mesías, sino que va a destruir la ciudad. ¿Ok? ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el año 70 después de Cristo. El general romano Tito, que luego fue emperador, destruyó la ciudad. La ciudad quedó todavía un poquito levantada.
estaba en ruinas, pero todavía estaba levantada. Pero no fue hasta el año 135, que no lo tengo en mi PowerPoint, en donde en la revuelta de Bar Kokhba, los romanos se cansaron hasta la saciedad de la revuelta de los judíos, y por orden del emperador Adriano fueron expulsados toditos los judíos, y lo poco que quedaba de Jerusalén fue destruido en el año 135 después de Cristo. Ahora bien, desde el año 33 aproximadamente, que fue la crucifixión de Cristo, hasta el año 135 después de Jesucristo, que fueron expulsados y fue totalmente ya destruida, y fueron el fin de las devastaciones en Jerusalén, pasaron 102 años. O sea, más de 14 semanas de años, de acuerdo a la profecía de Daniel. O sea, si nosotros seguimos literalmente las 70 semanas seguidas, las 490 años, entonces esto está equivocado. ¿Cuál es el problema? El problema es que entre la semana 69 y la semana 70 hay un intervalo de tiempo. Es lo que el Señor llama, el tiempo de los gentiles, la era de la gracia o de la iglesia. ¿Qué lo dice en Lucas 21:24? Miren lo que dice Lucas 21:24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Sí ve? Eso ocurrió en el año 135, que fue la última revuelta. Será hollada por los gentiles. ¿Hasta qué? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, después del tiempo de que se cumpla el tiempo de los gentiles, entonces vemos aquí que viene la última semana que falta por cumplirse, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Entonces, ese periodo de tiempo es lo que se llama el tiempo de los gentiles. Recuerden, desde que Israel fue expulsado en el año 135, no volvieron sino hasta hace poco. Pero aún en Israel, sí, es verdad, ya están los israelitas, gracias a Dios, gloria a Dios, amén, aleluya, pero no están gobernando en su totalidad. Porque como usted lo ha de saber, ¿no? Los israelitas no tienen todavía potestad sobre todo Israel. Están conviviendo con los palestinos. De hecho, la misma Jerusalén está dividida en territorio judío, cristiano, musulmán y copto, católico. ¿Estamos? Entonces, aún no termina el tiempo de los gentiles. Entonces, hay una semana, ¿no?, que está por cumplirse. ¿Por qué? Porque el versículo 27 lo dice claramente. Mire, la parte de dice, y por otra semana. No dice después, inmediatamente la semana 69. Entonces, de la semana 69 a la 70 hay un lapso de tiempo que es el tiempo de los gentiles, la era de la gracia. ¿Ok? ¿Estamos? Permítanme algo. Y cuando venga la semana 70, que son 7 años, la semana 70 de Daniel, como se dice ahí, está dividida en 2 periodos de 3 años y medio cada uno. Miren lo que dice el 27. Y por otra semana, la semana 70, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Escúchenme bien. El anticristo, que es el príncipe que ha de venir, que ya vamos a hablar de eso más adelante cuando hablemos exclusivamente solo sobre el anticristo, cuando empieza la semana 70, posiblemente es el que va a gobernar, y de acuerdo a Apocalipsis capítulo 6, el primer sello es el anticristo. Entonces, sale para conquistar, ¿ok? Entonces, a los 3 años y medio, dice que él va a cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, para que haya sacrificio y ofrenda, significa que el templo tiene que ser construido. Entonces, ¿no? Faltando por cumplir todo eso, ¿sí? El periodo
de la semana 70, el primero es un periodo aparentemente de paz, de prosperidad económica, pero después a la mitad se va posiblemente lo que se deduce aquí y también de acuerdo a Apocalipsis, se va a revelar y se va a autoproclamar Dios, y tanto que se siente en el lugar de Dios, como dice Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, ¿no? Y aquí empieza a sellar a la gente con el número, la marca o el sello de la bestia, como se llama. ¿Estamos? Entonces a la segunda mitad es donde el anticristo se va a revelar, va a proclamarse Dios, se va a sentar en el templo de Dios, como dice 2 de Timoteo, y muy probablemente lo que yo les he venido diciendo es que aquí realmente empieza la gran tribulación, en la segunda mitad. Ahora, ¿cómo sabemos que son dos mitades de 3 años y medio cada uno? La Biblia nos lo dice claramente. ¿Ok? Permítanme. 7. ¿Ok? Daniel 7:25. No lo tengo aquí, pero les invito que abran sus Biblias. Ahí más atrásito, Daniel 7:25. Miren lo que dice Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. La palabra tiempo es 1, singular, tiempos es 2, entonces ya vamos sumando 1 más 2, 3, y medio tiempo 3 y medio, ¿ok? Entonces son 3 años y medio, donde también vemos esa expresión en Daniel capítulo 12, versículo 7. Mira lo que dice así: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. O sea, al final de la gran tribulación. Apocalipsis también nos lo dice. Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, dice así: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y los gentiles hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 3 años y medio. Otro pasaje, Apocalipsis 12:6, dice así: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar, en este caso la mujer es una simbología de Israel, dice, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Cuánto es 1260 días? Es 3 años y medio. Entonces, vemos que Daniel nos lo da en estos términos: tiempo, tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 11 nos lo da en meses, Apocalipsis 12 nos lo da en días. Y ahí también en el versículo 14 de Apocalipsis 12, miren lo que dice: por lo cual alegraos, Apocalipsis 12:14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente del desierto a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Si ven nuevamente aquí el Espíritu Santo, inspirando a el apóstol Juan, le hace ver, primeramente lo dice en días y luego lo dice en esa expresión de tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Okay? También en Apocalipsis 13:5 dice así: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Y ve? Es en este periodo, 42 meses, 3 años y medio, en donde, en mi criterio personal, es donde empieza la gran tribulación. En donde, como aquí dice, que se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia contra Dios. ¿Ok? Solamente por 42 meses. O sea, no es todos los 7 años la gran tribulación. La semana 70 de Daniel, ya vamos a ver cuáles son los eventos que van a acontecer y los que vendrán después. Entonces vamos viendo cuáles serían los eventos que estarían antes. Permítanme nuevamente el gráfico. Si alguno de ustedes quiere este gráfico, puede solicitármelo
a través de internamente, me da, bueno, se lo puedo enviar por el mismo Messenger. Entonces, las 69 semanas se cumplieron hasta aquí, ¿ok? Hasta antes de la crucifixión de Cristo. Entonces, desde la crucifixión de Cristo hasta que aparezca el anticristo, es el tiempo de los gentiles, la era de la iglesia. ¿Estamos? Entonces, de ahí viene la semana 70, que muchos creían que toda la semana 70 era la gran tribulación, ¿ok? Pero ya hemos visto, de acuerdo a estos pasajes, de acuerdo a 2 Tesalonicenses capítulo 2, que vamos a ver al anticristo, vamos a ver construido el templo, ¿ok? Ahora vamos a ver señales que antecederán a la semana 70 de Daniel. ¿Cuáles son las señales? La misma Biblia nos lo dice. Daniel 12 del 1 al 4. Miren lo que dice. Volvamos al libro de Daniel. Ahora, muy importante, como siempre les he dicho, para poder entender Apocalipsis, hermanos, usted tiene que estudiar muy a profundidad primeramente el libro de Daniel. Sobre todo el libro de Daniel. Hay otros libros llamados apocalípticos como Ezequiel, Zacarías, entre otros. ¿Okay? Daniel capítulo 12, del 1 al 4. Miren lo que dice el Señor. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Está hablando de la gran tribulación. Pero en aquel tiempo, dice, será libertado tu pueblo. Ojo, escuche bien, versículo 1 de Daniel 12. Será libertado tu pueblo. ¿Quiénes son? ¿A qué pueblo se refiere? Escuche bien, dice a continuación, todos los que se hallen escritos en el libro. Usted ya está escrito en ese libro, usted es parte del pueblo de Dios. Nosotros somos el nuevo Israel, el pueblo de Dios. ¿Ok? Vamos a ser, dice, libertados. ¿Ok? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso es después. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Versículo 4. Ojo aquí. Aquí hay señales. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. ¿Qué significa eso de muchos correrán de aquí para allá? ¿Ok? Y también, ¿qué dice? La ciencia se aumentará. Entonces ahí vemos señales. Vemos que el pueblo de Israel será libertado. En Mateo 24, 32 al 35, miren lo que también dice el Señor. Mateo 24 siempre es un capítulo clave para entender el tiempo del fin. No lo digo yo, lo dijo el propio Señor Jesucristo. Todo lo que vendrá, la gran tribulación. Mateo 24, capítulo 24, versículo 32, dice: de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, escuche bien, las señales que el Señor nos dio, conocer que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Entonces vemos aquí 3 señales que el Señor nos da que van a acontecer antes del inicio de la semana 70. Siempre lo que digo en escatología, puede ser ese orden como puede ser. Porque hay hermanos, como ya lo dije en el estudio anterior, los amilenaristas, que ellos dicen que todo es simbólico, que no es literal. Bueno, pues digo, siempre puede ser, ¿ok? Entonces, ¿cuáles serían esas señales que ya lo vemos? Número 1 dice la higuera. La higuera siempre ha sido un símbolo o tipo de Israel, ¿ok? Entonces vamos a ver las señales, como dice aquí. Y la higuera es un símbolo o tipo de Israel. Resurgió como nación el 14 de mayo de 1948 en nuestro calendario gregoriano, cumpliéndose así la profecía de Isaías 66:8 y de Ezequiel 39 del 27 al 29. No vamos a leer esos pasajes por cuestión de tiempo, pero usted lo puede buscar y eso ya es una profecía cumplida.
Dios prometió que los recogería de todas partes del mundo y los traería nuevamente a su tierra. Y eso ocurrió literalmente el 14 de mayo de 1948, cuando Israel se declara como Estado, ¿no? Encabezado por su líder David Ben Gurion, ese 14 de mayo de 1948. Y desde ese tiempo, pues, Israel es reconocido como nación. Imagínense. Y además, hermanos queridos, miren lo que dice: cuando la higuera comienza a brotar las ramitas. Y déjenme decirle algo: Israel tiene menos de 80 años de Estado, mucho más joven que en nuestros países latinos. Pero Israel es una potencia mundial. Estar en Israel es estar como aquí en Estados Unidos. Es una potencia mundial. Muchos de las compañías más grandes del mundo están en Israel. De hecho, Israel es la única que tiene el asunto de los diamantes, de la medición de la calidad de los diamantes. Se lo digo porque he estado ahí y he conversado con algunas personas expertas en eso y otras fábricas o instituciones muy grandes en el mundo. Entonces, la higuera. Los ojos del mundo están puestos en lo que sucede en este pequeño pero muy significativo país. Vemos la multitud de enemigos que tiene alrededor y la búsqueda de una solución a sus conflictos y la solución a buscar la paz. Y la Biblia nos insta a orar por la paz de Jerusalén, a orar por la paz de Israel. ¿Ok? Entonces, vemos esa señal que ya se cumplió hace aproximadamente 80 años. Número 2 dice aquí, Daniel 12:4, no en el orden que lo he dicho: la ciencia se aumentará en extremo. Miren lo que dice: muchos correrán de aquí para allá. ¿Sabe lo que significa eso? Muchos correrán de aquí para allá. ¿Por qué cree que la pandemia del coronavirus fue veloz? Porque millones de personas, ahorita ya no, pero hace 3 meses atrás aproximadamente, millones de personas volaban en los aires, en la atmósfera terrestre. Viajar de un lado del mundo al otro lado del mundo es cosa sencilla en estos tiempos. Muchos correrán de aquí para allá. Estamos viviendo en un mundo globalizado, ¿sí? Y también dice Daniel 12:4, la ciencia se aumentará. Escúcheme bien. Mi hermano, mi amigo querido, en el último siglo, desde 1920 ahorita, 2020, ha habido un crecimiento como nunca ha existido con respecto a la ciencia. En menos de 100 años, escúcheme bien, y mucho menos que en 100 años, pasamos de las carrozas tiradas por caballos a los viajes espaciales. Llegamos a la Luna, ya estamos llegando de las carrozas a la Luna. También la clonación. Por ahí dicen que este virus del COVID-19 fue elaborado, fue hecho, valga la redundancia, en un laboratorio. A saber. Pero Dios está en control de todo. Entonces, vivimos en la época de trasplantes de órganos humanos. En lo militar hemos pasado de los rifles a pequeñas armas de destrucción masiva. Y también, ¿por qué no? Como algunos dicen por ahí, armas biológicas. Bueno, ya se la han usado en Medio Oriente las armas biológicas, ¿sí? La economía mundial está en bancarrota. La pobreza en el mundo es desesperante. Se habla de la globalización. Se habla de mercados comunes de comercio mundial. Vemos la pugna que había hace poco con China y Estados Unidos, ¿no? Vemos cómo todos los países, todas las potencias, o las más grandes potencias del mundo, compiten para tener el monopolio, por así decirlo. Vemos en Europa es un solo país, la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio aquí en América, ¿no? Y se cree que posiblemente puede haber una moneda mundial. De hecho, ya todos ven, ahorita pelea el euro con el dólar, el yen también por ahí, ¿ok? Entonces vemos que la ciencia se ha aumentado grandemente, ¿no? Llegamos a Marte, aquí está, ese es el robot que está en Marte. Entonces, vemos claramente que la ciencia se aumentará en extremo, como dice ahí, ¿ok? Y otra señal que el Señor nos dio
ya leímos en 2 Tesalonicenses 2 del 1 al 4 en el estudio anterior, es sobre la apostasía. Dice que no va a venir la venida de Cristo ni nuestra reunión con Él o el día del Señor, como dice Pablo, no, hasta que no se manifieste la apostasía. Y también se manifieste el hombre de pecado, como dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Vemos apostasía a más no poder. Aún en estos tiempos de crisis, vemos cómo hay personas que no tienen escrúpulos y siguen con sus artimañas, engañando a la gente, sacándole dinero para que sea salvo del coronavirus. No se dejen estafar. Ese no es el evangelio de Jesucristo. No todos somos así. Habemos un remanente de siervos, y me incluyo con toda humildad. Habemos un remanente, sí lo hay. Sí hay buenos siervos que predican la verdad, que predican lo que el Señor enseña en su palabra, que hay humildad en ellos y que solamente hacemos lo que la Biblia enseña. Sí lo hay, muy pocos, pero lo hay. ¿Okay? Entonces vemos otra de las señales, es la manifestación de la apostasía, como lo dice en 2 Tesalonicenses 2 del 1 al 4. ¿Okay? Entonces todo esto de aquí, como ya lo vengo diciendo, es la antesala al anticristo. ¿Quién quita? Podría ser, tal vez, quizás, de repente, después de esta pandemia, el mundo entero va a quedar en una bancarrota total. ¿Y quién quita que esto sea ya la aparición del anticristo? No lo sabemos, puede ser. Que se va a levantar como el salvador del mundo, que va a salvar la economía, etcétera, etcétera. Entonces todo el mundo, cuando hay dinero en el bolsillo, feliz y contento, y aplaude y alaba al líder que le hace eso. Lo hemos visto a través de la historia. Así que, ¿quién quita? Ahora, ¿cuáles son los eventos que van a ocurrir durante la semana 70? Que muy probablemente sucederá. No están en el orden en que puede ocurrir, porque no sabemos, como le digo, futuro es futuro, para nosotros desconocido, pero sí tenemos señales fuertes que el Señor nos ha dado. Entonces, ¿cuáles son los eventos durante la semana 70 de Daniel? Número 1, la construcción del templo en Jerusalén. Ya leímos en Daniel 9:27, volvemos ahí, dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, cuando se aparezca el anticristo, pues eso puede ser que primero aparezca el anticristo, después se construya el templo, o primero el templo, después el anticristo, no lo sabemos. ¿Okay? Pero lo cierto es que el templo se va a construir. Y ese es el tema que vamos a hablar en el siguiente estudio, la construcción del tercer templo. Así que le invitamos a que nos sintonicen. Entonces, aquí dice claramente que va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿En dónde se hacen los sacrificios y la ofrenda? En el templo. Israel tiene todo listo. En el próximo programa voy a dar más detalles y fotos, y les voy a presentar al arquitecto que está a cargo de la construcción del tercer templo. ¿Ok? Entonces, otra señal, ¿cuál sería? La aparición del anticristo. Y esto concuerda con Apocalipsis capítulo 6, donde el primer sello es el anticristo. No es Cristo, cuidado, eso es una mala interpretación. Porque Cristo es el que abre los sellos. Él es el amo y Señor, el único digno de abrir los sellos. No solamente de verlo, agarrarlo, sino también de abrirlo. ¿Ok? Entonces, cuando ya aparezca el anticristo, entonces es porque ya empezó el derramamiento de los 7 sellos del Apocalipsis, el derramamiento de los 7 sellos de los juicios de Dios, que va desde el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 16. ¿Ok? Ahora bien, dentro de ese periodo de tiempo del derramamiento de los sellos, vemos algo muy interesante, como ya lo he dicho en algunas ocasiones. Y lo voy a leer en Apocalipsis
capítulo 6, versículo 17. Es ahí que nos llama mucho la atención cuando dice, Apocalipsis 6, 17, dice, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Eso lo dice el Señor cuando ya ha derramado el sexto sello. Entonces, lo que nos lleva a pensar es que el séptimo sello es el sello más terrible que inicia la ira de Dios, y muy probablemente sea que inicie la gran tribulación, porque el séptimo sello, ¿sí?, abre los juicios de las 7 trompetas, que van desde el capítulo 8 al capítulo 11 de Apocalipsis. ¿Ok? Y también la séptima trompeta abre los juicios de las 7 copas de la ira de Dios. Y todos estos juicios van en una forma de crecerlo, más y más y más fuerte cada vez. Y lo más triste, y es lo que me ha entristecido a mí, y lo que estamos viviendo nos muestra esa realidad que va a ocurrir. En todo Apocalipsis, cuando se comienzan a derramar los sellos, hay 4 veces la frase que se repite: ni aún así se arrepintieron de sus pecados. No espere a eso. No esperen, mi amigo, mi compañero, mi familiar, inscriba su nombre en el libro de la vida. Ahora, es el propósito por el cual usted nació en este mundo. Porque cuando venga la gran tribulación, va a ser terrible. Lo que estamos viviendo solamente pueden ser los síntomas de los dolores de parto. Puede ser, no lo sé. Pero lo que estamos viviendo es terrible, terrible. Sí, ahora imagínense cuando venga la gran tribulación. Entonces, la séptima trompeta abre los juicios de las 7 copas de ira de Dios. 6. Durante ese tiempo de la gran tribulación, como ya lo mostré, que Dios le dio potestad por 42 meses al anticristo y a su falso profeta. Vamos a hablar de eso cuando hablemos del anticristo, sobre la Trinidad satánica: Satanás, el anticristo y el falso profeta. ¿Ok? Entonces, el falso profeta va a hacer que se imponga el sello, el número o la marca de la bestia en la frente o en la mano, como dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 16 al 18. Lo voy a leer literalmente, y dice así, Apocalipsis 14, 16 al 18 dice así: y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra, y la tierra fue cegada, y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también, este no es, es 16, permíteme un ratito, 14, 16, 18. Es capítulo 13, versículo 14, dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Ese es el falso profeta, mandando a los moradores de la tierra que le hagan la imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres o esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, que es número de hombre, y su número es 666. ¿Ok? Entonces ahí lo que nos demuestra la Trinidad satánica. Muy bien, entonces esto va a acontecer. Ahora, hermanos, ya está ocurriendo. Ya hay gente en el mundo que tiene puesto un microchip. En ese microchip está toda su información genética, enfermedades, alergias, toda su información. Y además tiene un rastreador de, como se dice, de GPS o GPS, como dicen acá en inglés. Entonces puede ser ubicado en cualquier parte del mundo.
Según entiendo, no sé si es verdad o no, he escuchado que Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, que es mexicano, tiene eso por si acaso lo secuestran. Entonces, en cualquier parte del mundo a través del satélite lo ubican instantáneamente. Entonces, este microchip, como ustedes pueden ver aquí, que ya de hecho la compañía Mondex lo ha fabricado, ¿sí? Y otros más. De hecho, aquí en Estados Unidos, hace un tiempo atrás, salió de que una compañía ya lo usa, todos sus empleados llegan con el chip, simplemente ponen una máquina y le abren las puertas y todo. Entonces, es del tamaño de un arroz. Miren, de un grano de arroz. Es del tamaño de una moneda de 10 centavitos, un dime, como le llaman aquí en Estados Unidos. Ese es el microchip que ya lo están usando. De hecho, las tarjetas de crédito usan esos microchips, ¿ok? Hay una compañía, usted puede entrar en esa página web y usted puede ver todo sobre esto. Es www.a de Ana, D de Daniel, S de Santiago, X de rayos X.com y busque la palabra Verichip o Mondex y usted va a informarse sobre el microchip que ya está creado, ¿ok? Entonces eso va a ocurrir la marca de la bestia o el anticristo, ¿ok? O el sello. Y durante la semana 70, al final de la semana 70 de Daniel, va a ocurrir la batalla de Armagedón, al final de la gran tribulación, al final de la semana 70, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14 y Apocalipsis capítulo 19, ¿ok? Estamos. Y cuando sea la batalla de Armagedón es porque, ¿qué pasa inmediatamente? El Rey de Gloria viene, Cristo Jesús, como dice Mateo 24, porque sí lo vamos a leer eso. El Señor lo dijo claramente. Mateo 24, versículo 30 dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán física y tangiblemente al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Apocalipsis 19 también lo confirma, del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es a él en quien esperamos. Eso es lo maravilloso si ocurre todo esto. El Señor está cerca entonces. Entonces debemos de alegrarnos, sabiendo que, como dijo el Señor, nuestra redención está cerca. Así que alegraos, erguíos, dice el Señor, ¿no? Levantad vuestra cabeza, iglesia. El Señor viene pronto. Ahora, como ustedes verán, muchos de los eventos de la semana 70 de Daniel tienen que ver con la gran tribulación. Ahora, pero pastor, un momentito. El mundo es una tribulación. Siempre ha habido tribulación. Sí. Recordemos que la palabra tribulación significa sufrimiento, aflicción, tormento que inquieta o que nos turba el ánimo. Y siempre ha habido tribulación. Nuestros hermanos en el primer siglo sufrieron tribulación, pero la Biblia dice que no se compara en nada todo lo que hemos vivido hasta ahora con lo que vendrá la gran tribulación. ¿Sí? Hemos tenido dificultades, pero nada se compara con la gran tribulación que menciona la Biblia, en el cual es la manifestación de la ira y de los juicios de Dios. La frase la ira de Dios, ya se lo he dicho algunas veces, se repite por 72 veces en toda la Biblia. Caerá sobre la tierra. No es una ira de parte de los hombres, ni de parte de Satanás, excepto en la medida en que Dios pueda usar estas agencias
como canales para ejecutar su voluntad. Recuérdelo, mi hermano. ¿Cómo Dios castigó a la nación escogida Israel? No mandó fuego del cielo para ellos. Los castigó a través de sus enemigos. Lean la Biblia, lean desde Jueces. Con los filisteos, con los amonitas, con los moabitas, los edomitas, los amalecitas, los sirios, después los asirios, los babilónicos, los persas, después los griegos y después los romanos. Dios usó potencias mundiales para castigar al pueblo. Entonces, puede ser. Dios es el mismo ahora y por los siglos. Nunca cambia. La gran tribulación nos describe un periodo de persecución, de matanza, de desgracias. Y no es para espantar ni para causar pánico, al contrario. No, como dice el refrán, no, guerra evitada no mata soldado. Así que está a tiempo todavía, mi amigo. Ahora, ¿para qué Dios va a enviar la gran tribulación? Hay dos propósitos que Dios tiene al enviar la gran tribulación. Número uno, preparar a Israel para recibir a su Mesías. Jeremías 37 dice así. Jeremías capítulo 30, versículo 7 dice así. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Sí ve? Tiempo de angustia para Jacob. Eso es una mención al Israel que no cree. Jacob antes de su conversión. Recuerde que después de su conversión se le cambió el nombre a Israel. ¿Están? Lo mismo ya leímos en Daniel 12. Creo que el versículo 1 dice así. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Cuál pueblo? Todos los que se hayan escrito en el libro. ¿Sí ven? Entonces, es un tiempo para preparar a Israel a recibir a su Mesías. Ellos lo están esperando, los israelitas, los judíos, pero por primera vez no reconocen que Cristo Jesús ya vino, el Mesías, hace 2000 años atrás. ¿Ok? ¿Cuál es el segundo propósito de esta gran tribulación? Es el derramamiento de los juicios sobre los hombres y las naciones incrédulas y rebeldes. Sofonías 1, 14 al 18 nos dice así. Sofonías 1, 14 al 18 dice así. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra, escúcheme bien, y no es para causar pánico, ni somos sensacionalistas, es la palabra de Dios y está escrito tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Así que, y por ahí escuché de que a un hombre decir que jamás en el nuevo pacto dice algo así. Que en el nuevo pacto es el Dios que nos manda a amar. Sí, amamos. Amamos a la humanidad, amamos a los pecadores. Y lo más grande, que el deseo más grande, la expresión más grande del amor es predicarle el Evangelio para que se arrepienta y esté con nosotros en el cielo. Ese es el amor que se debe demostrar. Y de ser atalaya, como dice el Señor en Ezequiel capítulo 3, en Ezequiel capítulo 33. Si nosotros vemos el peligro que llega y no tocamos trompeta, anunciamos al pueblo que viene el peligro, dice el Señor que el pueblo morirá, pero a nosotros demandará la sangre de ellos. Entonces es lo que hacemos aquí en la Iglesia Bautista Emanuel. Somos atalaya.
Somos profetas. Esa es la función profética. El llamar al mundo al arrepentimiento. Porque esa es la expresión más grande del amor de Dios. Recibir la gracia de Dios, el perdón de pecados, la vida eterna. Venga a los pies del Señor antes que sea tarde. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Esto no es algo local, es toda la tierra, claramente establecido. Entonces, en Apocalipsis 6:17 que ya leímos, vemos que Él derramará su ira. Entonces, esos son los dos propósitos de la gran tribulación. Entonces, número 1, preparar a Israel para recibir a su Mesías. En este tiempo, en la gran tribulación, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 7, es que Dios va a levantar a los 144,000 judíos de las 12 tribus de Israel, excluida la tribu de Dan y de Efraín, y ellos son los que van a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Y también el propósito es que va a derramar sus juicios. Por eso el Señor ya está anunciando, guerra avisada no mata soldados. Entonces, apercibámonos, pongámonos pilas, como dicen. Veamos que viene el peligro, dice la Biblia en Proverbios, dice que el sabio ve el peligro y se aleja, pero el necio cae y sufre las consecuencias. ¿Cómo es usted? Deseamos que usted sea sabio y prudente. Para concluir, mi amigo, mi hermano, el mundo entero ya está siendo conmovido, pero será conmovido más por este terrible acontecimiento. Muchos no lo entenderán, muchos inclusive ahorita juzgan a Dios. ¿Dónde está Dios aquí? Pues déjame decirte que Dios está en el lugar que la humanidad lo ha puesto, fuera de sus vidas, fuera de sus corazones. Ahí está Dios, esperando con los brazos abiertos que tú vengas al arrepentimiento. Así que no endurezcas tu corazón, sino que ríndete, reconócelo. Nosotros todos hemos pecado. Nuestros pecados son como una piedra, siempre lo digo, que es arrojada al rostro de Dios. Imagínate cómo estuviera el rostro de Dios con tantas pedradas que tú y yo le hemos dado y que toda la humanidad le ha dado, desde Adán hasta ahora. Entonces, mi amigo, mi amiga, mi compañero, mi compañera, mi familiar, ven a los pies de Cristo. Acepta el regalo de la vida eterna que Él te da solamente a través de Cristo Jesús. Nadie más en este universo llevó la paga de tus pecados en la cruz. Solamente nuestro amo y Salvador Jesucristo. Acéptalo ahora, antes que sea tarde. Y a la iglesia, que estemos alerta, que seamos atalaya al mundo del peligro que se aproxima, para apercibir al pueblo para que se arrepienta. Esa es la función profética. El otro día vamos a hablar sobre los profetas. Espero que este estudio haya sido de mucha bendición para su vida y que Dios le bendiga abundantemente. Es el deseo de este siervo para todos ustedes. Que Dios me los guarde y proteja en estos tiempos de crisis.